Las 10:09 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 20 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues 3 semanas después, alguien en el gobierno no es que haya hecho autocrítica, simplemente ha dicho que seguramente todo es mejorable. No es que hayan dicho que lo han hecho mal o que se podían haber hecho las cosas de otra manera, simplemente que podían haberlo hecho mejor. Son palabras de Óscar López en relación a lo que está ocurriendo en Ceuta. Eso sí, después de decir que se podría haber hecho un poquito mejor, lo que ha hecho ha sido defender la respuesta institucional, diciendo que ha estado bien, y ha acusado a la oposición de buscar rédito político en situaciones complejas. Ese es el mensaje. Claro, 3 semanas después, si hablamos del gobierno, autocrítica. ¿Ha hecho el gobierno autocrítica? Ninguna. Y eso a pesar de que muchas decisiones que ha tomado son cuanto menos cuestionables cuando las ha tomado, porque hay muchos casos en los que no ha hecho nada. Por ejemplo, sigue sin haber un mando único y la gestión diaria de los servicios que están colapsados, por ejemplo, la tutela de menores extranjeros no acompañados, sigue recayendo de forma directa sobre las instituciones locales, sobre Ceuta y sobre la delegación del gobierno. El gobierno ha rechazado asumir ese mando único y decretar la emergencia de interés nacional. ¿Por qué? Porque dice que la ley de protección civil está diseñada solo para catástrofes naturales o accidentes y que los flujos migratorios no vienen. En cambio, hay quien defiende que la declaración de emergencia asegura que la ley prevé este escenario. Y es que cuando la situación requiere el concurso de medios estatales, porque en el territorio donde están ocurriendo las cosas están desbordados, pues se puede aplicar este mando único. Ese es el debate. Esa es la inacción en la que estamos. Así que, como dice el ministro, ¿se podría haber hecho mejor? Pues sí. Es cuestionable también la relación, el trato que se está teniendo con Marruecos. Desde el primer momento contábamos que los expertos decían que a Marruecos hay que tratarle con respeto, cariño y firmeza. Yo no sé aquí dónde está la firmeza. Cada vez que sale un ministro del gobierno a hablar sobre Marruecos dice que están colaborando, que lo están haciendo fenomenal, que sin ellos no se podría hacer nada, que están haciendo un grandísimo esfuerzo. Pero Marruecos, además de demostrarte que de la misma forma que puede meter 80.000 personas en Ceuta, puede hacer que no entren, Marruecos lo que está haciendo también de vez en cuando es lanzar chinitas al gobierno. No recordemos que hace poco uno de sus ministros, el de Justicia, dijo sin ningún tipo de rubor que claro, que es que ellos hacen un esfuerzo enorme en las fronteras y que luego cuando llegan a España el gobierno de Pedro Sánchez les regulariza. Entonces, ¿para qué van a hacer esos esfuerzos? El caso es que la relación con Marruecos ¿se podría haber hecho mejor? Pues sí, seguramente. Son cuestionables también las medidas de refuerzo que se ha tomado. Pongamos un ejemplo. Los juzgados de Ceuta están saturados, totalmente. A la actividad judicial que hay, que es mucha, hay que añadir todo lo derivado con los procedimientos de extranjería. ¿Qué refuerzos se enviaron a Ceuta? Pues primero llegaron 6 agentes para realizar los trámites de solicitud de asilo y toda esta cuestión. Y claro, como vieron que 6 pues no daban abasto, hay ahora 20 especialistas que tampoco dan abasto. En los asuntos penales han multiplicado hasta alcanzar un 800% más de su número habitual. ¿Se podría haber hecho esto mejor? Pues sí. Es cuestionable también lo que se está haciendo con los migrantes, con los que siguen ahora en Ceuta, de los que, por cierto, no sabemos el número,
La horquilla va... Esto es como cuando hay una encuesta electoral. Aquí la horquilla va de 5.000 a 13.000, en función de quién te lo cuente. Bueno, pues hoy a las 7:27 de la mañana, la Policía Nacional ha desalojado, al parecer, a 1.200 personas de la playa del Trampolín de Ceuta. Y digo al parecer porque a lo largo de la mañana aparecían también cifras de 3.000, de 4.000. Yo la verdad es que he ido a mirar la playa del Trampolín para ver las dimensiones y es una playa de 140 metros de largo. Entonces, no sé si 4.000 personas ahí pueden estar. El caso es que como mínimo había 1.200 hacinados, en condiciones insalubres. Mantas, maderas, plástico. La situación, la verdad, es que era muy compleja. Bueno, pues esta mañana se ha presentado allí la policía y han decidido llevarlos a los espacios que se han habilitado de manera apresurada en unas naves. El desalojo ha sido pacífico. El problema es que a lo largo de la tarde, y según el gobierno de Ceuta, unos 500 migrantes han vuelto a la playa del Trampolín. Estaban los servicios de limpieza realizando sus labores y se han presentado allí los migrantes. ¿Se podría haber hecho esto mejor? Pues sí, se podría haber hecho mejor. A comienzos de semana supimos que se habían alquilado varias naves para acoger inmigrantes, que se estaban buscando espacios para meter a los menores. Se hablaba, porque todo esto se filtró a la prensa, es decir, ningún responsable institucional salió a decir se está haciendo esto. Se hablaba de un salón de bodas, se hablaba de un par de viviendas. Claro, para una ciudad con la presión migratoria que tiene Ceuta, el gobierno entiendo que tendría que tener esto previsto. Que en algún momento, igual que ocurrió en el 2021, podía entrar gente y hay que tener al menos estas naves preparadas. ¿Se podría haber hecho mejor esta gestión? Pues seguramente sí. A fecha de hoy sabemos que en Ceuta habría unos 3.000 menores. La mayoría de ellos identificados. Desde hace un par de días no sale el dato oficial. Ahora se lo preguntaremos a Alejandro Requeijo, que está permanentemente dándole al F5. Pero identificados hay 2.100 y pico, creo. Se calcula que hay unos 1.000 más. A esto hay que añadir la delicada situación de las niñas. Se cuenta que hay una denuncia de agresión sexual al día. Pero es que además, ahí en Ceuta están las redes de trata. Fíjate qué sencillo para estos tipos coger a una niña que nadie va a reclamar, llevársela y ponerla en cualquier club de alterne de la península. ¿Se podría haber hecho esto mejor? Pues sí, seguramente sí. También sabemos que se está intentando trasladar a la península a un grupo de 500 niñas, porque claro, en Ceuta no hay capacidad. ¿Cómo se está haciendo esto? Bueno, pues el gobierno parece ser que lo que está intentando es que las ONGs cedan la guardia y custodia a las niñas, que la tengan esas ONGs y que puedan venir a la península. Dicen que para aliviar el espacio, para aliviar la situación y para que luego puedan ser devueltas. No se ha comunicado oficialmente nada. ¿Se podría haber hecho esto mejor? Pues sí. Claro, al final, escuchando a Óscar López, lo que da la sensación es que más que la situación podía haber sido mejorable, lo que se podría haber hecho era atender el problema desde el principio y no ir improvisando. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Maite Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén, ¿qué tal? Alejandro Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Os voy a pedir un titular porque tengo invitada a la que hay que preguntarle cosas, porque tal y como está la situación, las cuestiones legales las tenemos que conocer, por varios motivos. Maite Alcaraz, primer titular.
Tú preguntabas si había que tener un mando único. Sí, hay un mando único. ¿Quién es el responsable de gestionar esta crisis? Estamos 3 periodistas aquí, nuestros oyentes. ¿A alguien se le ocurre algún nombre? ¿Alguien que pueda tener la responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en Ceuta? Sea emergencia nacional, sea, como dijo el presidente en las primeras horas, la violación de la integridad territorial de un país. ¿Hay alguien al frente, más allá de visitas de ministros, de decisiones parciales, de filtraciones por las que la prensa nos vamos enterando de determinados datos que el gobierno oculta? Yo creo que esa es la clave. Requi. Bueno, yo creo que efectivamente la crisis en Ceuta ha superado al gobierno. Le ha superado 3 semanas después. Creo que hay colapso, no hay mando único, hay alerta de seguridad por las menores, y luego es que el Ejecutivo está rechazando un estado de alarma que pide Ceuta, que piden los sanitarios. Arrecian críticas de vecinos, de policías, de guardias civiles, hasta de un sector del propio Partido Socialista de Ceuta. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí, por supuesto, se podría haber hecho mejor. Pues quiero que hablemos de una situación especialmente delicada. Tenemos un baile de cifras no resuelto, porque hay cifras de menores que bailan, hay cifras de migrantes en general, pero bueno, el tema de los menores es especialmente delicado. Creo, Reque, que la última comunicación del gobierno es que hay 2.169 identificados, ¿pueden ser? 2.168 a fecha del 18 de agosto. Ahora serán más, probablemente, vale. Claro. Sí, se hablaba, las ONGs que están trabajando en la zona dicen que hay 3.000. Claro, el tema de los menores es especialmente delicado. Y quiero saludar a esta hora en la linterna a Patricia Fernández Vicens, que es abogada experta en menores. Patricia, buenas noches y muchas gracias por atender la llamada de la linterna. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Oye, al margen de la situación de los menores, que al final hablamos de números y parecen cupos, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que mantener su dignidad y no hay que deshumanizarlos. Claro, ahora el debate está en si es posible devolverles o no. La ley española establece un procedimiento, pero desde Marruecos los piden y Bruselas le dice a España que la ley europea ampara esas devoluciones. ¿Cuál es la situación realmente? Bueno, la situación es que tanto la directiva europea o la normativa europea, porque en breve entra en vigor un nuevo reglamento, como la ley de extranjería, como nuestro reglamento establece la posibilidad de repatriar a un niño a su lugar de origen, pero lo establece siempre con un procedimiento. Y este tema ha sido analizado exhaustivamente por el Tribunal Supremo con ocasión de las devoluciones que se practicaron en el año 2021, y el Tribunal Supremo ha insistido en que no nos podemos saltar ni uno solo de los pasos que aparecen en nuestro reglamento de la ley de extranjería. Por lo tanto, ¿se puede acordar la repatriación de un niño a su país de origen? Por supuesto que sí, pero hay que hacerlo siempre con un procedimiento. No se puede hacer un listado y decir 37, 370 o 3.700. No, hay que tomar decisiones individuales, y esto lo dice tanto la directiva europea como nuestra legislación de extranjería. Por lo tanto, ¿se puede devolver? Sí, pero con procedimiento y con garantías. Patricia, si no me equivoco, el proceso con los menores es un proceso complicado porque es largo, ¿no? Primero lo que hay que hacer es identificar al menor, luego lo que hay que hacer es darle un representante legal, después lo que hay que hacer es pedir un informe al país de origen del menor para ver las condiciones en las que está ese menor, y luego hay que escucharle. Claro, este proceso hay un punto fundamental que es en quién recae la tutela del menor. Normalmente suele recaer en los gobiernos de los lugares en los que llega. Es decir, cuando ocurrió en Canarias, que también hay una sentencia del Supremo que le recordaba al gobierno que tenía que sacar a esos chicos de Canarias, primero por su bien y luego para que Canarias no estuviera tan ahogada en cuanto a recursos. Bueno, pues cuando ocurrió en Canarias, la tutela era de Canarias. Ahora en Ceuta, la tutela es de Ceuta, ¿no? Efectivamente, la protección de menores es una competencia transferida que recae en las comunidades autónomas y, en el caso de Ceuta y Melilla, sobre las ciudades autónomas. Existe una posibilidad que ya se exploró en el año 2006, cuando la
primera crisis de los cayucos, si es que tal concepto existe, y es que los niños, residan en otras comunidades autónomas. Esto ya ocurrió, repito, en el año 2006. Los niños estaban tutelados por Canarias, pero no todos vivían en Canarias, sino que estaban en centros de acogida de la península con cargo a organizaciones no gubernamentales que tenían convenios o subvenciones del gobierno de Canarias para ejercer la guarda. Con posterioridad se modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería y se estableció la posibilidad de que esas organizaciones no gubernamentales incluso asumieran la guarda. Pero lo cierto es que ese artículo nunca se ha implementado porque es extraordinariamente costoso, porque eso exige que esa tutela la constituya un juez. Y eso, pues en los números en los que estamos hablando ahora mismo es inviable. Pensar que ahora mismo los juzgados de Ceuta pudieran, asumir un procedimiento individualizado de delegación de la tutela o constitución de tutela en una organización no gubernamental de los más de 3.000 niños que nosotros hemos contado, niños y niñas que hay en Ceuta, pues no es posible. Pero sí que sería posible el que Ceuta asumiera la tutela, como de hecho ya ha hecho respecto de 2.000 niños y niñas, y dijera, pues estos niños, en vez de estar residiendo en un centro de acogida en el barrio El Jadú, en el barrio del Príncipe o en el barrio de Benzú, pues lo van a hacer en cualquier lugar de la península. Y esto es posible, y esto no evita que este niño en un futuro luego sea repatriado. Si se determina correctamente acogido y con un equipo técnico que va a estudiar su caso, qué es lo mejor para este niño o para esta niña. O sea, esta es la opción que estaría trabajando el Ministerio con esas 500 niñas, que es ceder esa guarda y custodia a las ONGs, pero claro, por lo que me cuentas, es muy complicado, ¿no? O sea, debe ser un trámite que, como tú dices, en los juzgados de Ceuta colapsados ahora... Si lo que se hace de la guarda es un trámite muy sencillo que se hace ordinariamente, y en unas 2 semanas estas niñas podrían estar acogidas en centros de la península, correctamente atendidas, con especialistas en trauma. Hemos visto muchas niñas víctimas de agresiones sexuales, con lo cual con la adecuada atención. Si lo que se cede es la guarda, esto es lo que ocurre habitualmente con todos los niños del sistema de protección. Un niño que está en el sistema de protección, el tutor es la comunidad autónoma, pero la guarda la tiene el director del centro de acogida. Y ese director del centro de acogida puede ser de un centro público o puede ser de un centro concertado. Y esto es un sistema ordinario que Ceuta lo tiene muy ensayado y que el sistema de protección de menores de Ceuta puede hacer muy bien con los adecuados apoyos. Si lo que se plantea ya es ceder la tutela, eso sí que ya es mucho más complicado. Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Buenas noches. Sobre lo que contabas, es cierto que efectivamente hay unos procedimientos que hay que seguir, que hay que respetar respecto a los menores, porque no podemos olvidar que en 2021, cuando vino lo que en principio fue un ensayo de esta entrada masiva que hemos sufrido el 31 de julio, cuando entraron entre 8.000 y 10.000 personas, la mayor parte, ahí sí, gran parte eran menores en Ceuta, se tomaron determinadas decisiones de devolver en caliente, y con esta expresión que tampoco me gusta, ¿no?, a los menores, y hay condenas de la audiencia de Cádiz, condenas a nada menos que a la delegada del gobierno en Ceuta y a la vicepresidenta de la comunidad autónoma, ¿no? Estamos hablando además de 2 personas de distintos partidos, precisamente por no haber respetado esos procedimientos. Y ahora voy a la pregunta, Patricia. Tú contabas que efectivamente puede que se les dé la custodia a las ONGs, pero hay una prioridad siempre, y es que estos menores vuelvan a su país, ¿no?, con sus padres. Yo, cuando leo reportajes, ahora que estamos profundizando mucho, yo siempre, cuando se entrevista a menores que están en Ceuta, han contado que sus padres no quieren que vuelvan, con la mejor de las voluntades, no porque quieran quitarse de en medio a esos hijos, no porque piensen que no van a cuidar bien a esos hijos, sino porque piensan que en Europa, en España, van a tener muchísimas más oportunidades. O sea que entiendo que una vez que se entreviste a esos menores, y esos menores dicen, bueno, pues es que mis padres estaban de acuerdo en que yo viniera aquí, se hablará con esos padres, se investigará, pero claro, todo esto será un proceso, entiendo, muy largo, muy complejo y muy garantista, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y solo cuando se está absolutamente seguro que esos menores, cuando vuelvan a sus casas, van a vivir mejor de lo que pueden hacerlo en un país como España, supongo que es el momento de retornarlos. Si no, se tendrán que quedar aquí, claro.
Bueno, yo llevo 25 años acompañando y viviendo con niños y niñas no acompañados, y yo no me atrevería a decir que todos los padres ni todas las madres quieren que sus hijos se vayan. Durante estos días de crisis hemos tenido conocimiento de familias que han físicamente encerrado a sus hijos para que no se marcharan. Es decir, hay familias que ahora mismo están reclamando a sus hijos e hijas. Por lo tanto, la realidad es extraordinariamente diversa. Y yo, ya digo, que llevo 25 años haciendo esto y no me atrevería a decir que todos los padres quieren que sus niños se vayan. La migración de niños y niñas es una realidad muy dolorosa y que les cuesta mucho. Entre estos niños que han entrado hemos visto niñas en necesidad y niños en necesidad de protección internacional. Hemos visto niños que han sufrido maltrato en su familia de origen y hemos visto niños y niñas que han pedido volver y que se han vuelto. Por lo tanto, la realidad es extraordinariamente diversa. Yo quisiera matizar una cosa, y es que Marruecos, aunque tiene un discurso público de que desea que estos niños vuelvan, lo cierto es que no es la primera vez que nos encontramos con dificultades para que luego estos niños regresen. Hemos tenido algunos casos de familias que han comparecido en el sistema de protección de menores de Ceuta, que Ceuta ha acordado la entrega de estos niños a sus familias porque han ido allí físicamente y que luego cuando han ido a cruzar la frontera al Tarajal, las autoridades marroquíes han dejado que la familia vuelva, pero no que el niño o la niña. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos porque desde la sociedad civil entendemos que la crisis política que hay detrás de todo esto no ha terminado, que esto no se ha zanjado realmente la posibilidad de que las personas regresen a Marruecos, y hasta que no tengamos garantías de que esto vaya a ser así, pues no podemos hablar realmente de que Marruecos quiera que sus niños vuelvan. El ministro de Justicia lo ha dicho, pero luego los hechos, pensad que solo ayer se devolvió a un cadáver que iba a ser repatriado y no se le dejó ingresar a Marruecos. No tienen ningún tipo de piedad. Raquel. Letrada, hace usted bien en poner el acento en Marruecos. De hecho, ayer, desde el Parlamento de Bruselas, le pedían a Marruecos precisamente lo que usted está diciendo, que dejen de palabras y pasen a los hechos. Yo quería hacerle una pregunta, algo que ha comentado usted. Hablamos muchas veces de que hay una nueva normativa europea que se aprobó en junio, pero yo escucho mucho decir que todavía no ha entrado en vigor. ¿Eso quiere decir que todavía no se podría aplicar? El reglamento de retorno no ha entrado todavía en vigor, pero aún así nosotros tenemos una directiva, la Unión Europea tiene una directiva, que es la directiva del año 2008, y la directiva del 2008 ya recoge la repatriación de menores. Aunque el menor no quiera. Es que ni la decisión de retorno, que es como se denomina en el ámbito de la Unión Europea, ni la repatriación está condicionada a que el niño quiera. El niño puede no querer, y eso habrá que valorarlo, pero es una decisión que le corresponde adoptar a las personas adultas, tomando en consideración el interés del niño y escuchándole. Y lo que nuestra ley dice es, si el niño no quiere, entonces vamos a ponerle un defensor judicial para que represente sus intereses. Pero eso no quiere decir en ningún caso, esto es como en un procedimiento de guarda de custodia o en cualquier otro procedimiento donde se ventilen los intereses de un niño. Al niño hay que escucharlo, hay que preguntarle por qué y lógicamente, si el niño no quiere, hay que atender a esa decisión, pero atender a esa decisión no significa hacer caso de lo que el niño o la niña quieran, significa escuchar y ver por qué no quiere, y entonces de ahí tendremos que analizar. Pero en ningún caso, ni en la directiva europea ni en la normativa española, la negativa del niño impide la repatriación. La negativa del niño lo que nos obliga es, oye, vamos a escucharlo cuando un niño dice no quiero volver con mi familia. Hombre, algo tiene que haber de fondo, muy serio, para ver, vamos a atender qué hay detrás de esto. Y una vez que lo hayamos escuchado y lo hayamos analizado, adóptese una decisión. Pero no nos engañemos. ¿Se puede devolver a un niño conforme a la ley española? Se llama procedimiento de repatriación y se puede. Pero ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2008, nos dijo cómo había que hacerlo. Lo que es muy importante es que tengamos en cuenta que hemos visto una violación de la soberanía de Ceuta, con tantísimas personas entrando, efectivamente. Y esto es un problema político de primer orden. Pero lo que no podemos consentir es que también Marruecos determine qué leyes se aplican o no en Ceuta. Porque entonces no solo tendremos una violación de la soberanía, sino que también tendremos una violación de la jurisdicción. ¿Vamos a dejar de aplicar el derecho español en Ceuta porque
así lo determine Marruecos. Es que eso es muy grave. Entonces, ahora más que nunca es cuando tenemos que defender las garantías de nuestro Estado de Derecho. Para los niños que han migrado, para los niños ceutí y para toda la población de Ceuta. Porque si no, ojo, que entonces en esta crisis política Marruecos gana la partida. Porque nos obliga a hacer trampas al solitario. Nos obligó en 2021 y costó 2 sentencias del Tribunal Supremo declarando nulas las repatriaciones y 2 condenas, ¿no? Vamos a hacer sufrir otra vez a altos funcionarios del Estado por esto. No hablo de representantes políticos, hablo de funcionarios del Estado. Yo creo que un Estado de Derecho no puede permitirse eso. Es que, Patricia, y ya para terminar, escuchándote, claro, lo que da la sensación es que los técnicos, los funcionarios, toda la gente que está en primera línea, manejáis unas herramientas, sabéis lo que hay, sabéis lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en las altas instancias no lo tienen tan claro como vosotros. Bueno, yo creo que hay un discurso político, hay un discurso anti-inmigración que lo contamina todo, ha habido un intento de minimizar la crisis. Nosotros hemos tenido equipos sobre el terreno, junto con la asociación ELIN y la coordinadora de barrios a la que yo pertenezco, y desde el primer momento hemos documentado más de 6.000 personas en Ceuta con nombres y apellidos que hemos trasladado a las autoridades. A la delegación de gobierno, hemos documentado más de 3.000 niños y niñas con nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Todo esto se le ha ido trasladando a las autoridades. Esto no debería haber dependido de 2 organizaciones pequeñas, sino realmente del Estado. Entonces yo creo que hay un profundo conocimiento de la sociedad civil, pero nos sorprende que y aquí quiero salvar al Servicio de Protección de Menores de Ceuta, que creo que está haciendo un muy bien trabajo, pero creo que luego el discurso político, el discurso anti-inmigración, pues lo contamina todo y hace que sea muy complicado realmente que la ciudadanía sepa lo que está aconteciendo en Ceuta. Pues Patricia Fernández Vicens, abogada experta en menores, como siempre, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna. Muchas gracias a vosotros. Pues ahora seguiremos hablando de los menores, pero hay un par de mensajes que me llaman la atención. Primero, el hecho es que da la sensación de que Marruecos es prácticamente quien está decidiendo lo que se hace o lo que no se hace, y luego hay mecanismos sobre la mesa, hay sentencias, hay cosas que se han aplicado. ¿Por qué 3 semanas después estamos en esta situación? ¿Y por qué, Rubén, hemos escuchado ya no solamente a Marruecos, que incluso ha ironizado, ¿no? Diciendo, bueno, es que el problema es España, que tiene una legislación y unos procedimientos que están impidiendo que vuelvan nuestros niños, que creo que al final es una declaración de cinismo más absolutamente repudiable. Pero es que hemos escuchado a 2 ministros, al de Exteriores y al de Interior, diciendo que se iban a ir todos, y recalcando todos. Y desde las instituciones europeas se le ha recordado precisamente a nuestro canciller, al ministro Álvarez, que cumpla lo que ha dicho. Por lo tanto, no es solamente Marruecos. Es que, claro, hay un relato oficial que consiste en exculpar completamente de todo a Marruecos, en intentar tranquilizar a la población ceutí, y el gobierno no ha puesto sobre la mesa cuál es la realidad, y es que nosotros somos un Estado garantista que efectivamente tiene un procedimiento complejo, muy, muy detallista, para que los menores tengan efectivamente una tutela pública, se les consulte, se hable con sus padres, se sepa si el entorno familiar es el mejor para que retornen, se les filian, se les da una tarjeta de NIE, o sea, se les claro, integra en nuestro sistema. Todo este procedimiento es obligado para España. Y si eso con uno tardas semanas, pero imagínate con 3.000. Pero entonces, si tú tienes que cumplir con la legislación, lo que tienes que hacer es dotar de recursos, mandar a funcionarios a Ceuta para que efectivamente esta primera medida que contempla nuestra ley de extranjería respecto a los menores se cumpla al pie de la letra. Y luego ya pensamos, claro, si nos quedamos solo en el debate de las comunidades del PP y de Vox no las quieren recibir, claro, es que esto es enquistar un problema y no solucionarlo. Requi, ¿cuántos agentes expertos en extranjería han llegado a Ceuta para hacer estos trámites?
Pues es que ahí está el problema de base, Rubén. Lo has comentado tú en el monólogo. En los primeros compases de la crisis, después de la entrada masiva, el Ministerio del Interior anunció el envío de 6 especialistas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para apoyar a los agentes de Ceuta, los que ya están allí desplegados de manera estable, en las labores de documentación, es decir, en hacer estos expedientes. 6, ¿no? 6. El día 14, jueves... el día 13, jueves, el Ministerio del Interior anunció el envío de 20 agentes más. Entre medias pasaron 2 semanas, que es un tiempo precioso, y una declaración del ministro Marlaska diciendo que prácticamente se había recuperado la normalidad. Claro, si tú no sabes cuántos migrantes tienes en Ceuta, no sabes cuántos agentes tienes que mandar. Ahí está el problema de base. Y si además consideras o crees que la situación está normalizada, pues estás dejando pasar un tiempo que se podría haber empleado en agilizar los trámites, que yo creo que 20 tampoco son suficientes, pero bueno, ya es un refuerzo. Yo creo, Rubén, que claro, aquí confluye en varias legislaciones, como nos ha explicado la abogada. Una es la legislación española y otra es la legislación europea. La legislación europea, que es más contundente en cuanto a la devolución de los menores, aunque los menores no quieran. Pero fíjate que hoy El País llevaba unas declaraciones de la ministra Rego que hacía hincapié en que hay muchas niñas que huyen de una situación de violencia en Marruecos, de lo que se deduce que el gobierno, o al menos una parte del gobierno, no tiene intención de devolver a todas. Y esto, a su vez, choca con el mensaje que emitió el gobierno, al menos la parte socialista del gobierno. Álvarez, Marlaska dijeron que serían devueltos todos, y la Unión Europea dijo, muy bien. Pero claro, para que sean devueltos, además de que muchos no quieren, los tiene que reclamar alguien en su país, ya sea una familia o sea una organización, es decir, que haya garantías. Marruecos, ya sabemos, dijo que quiere a todos de vuelta, pero no ha pasado de las palabras a los hechos. Y luego me parece significativo, lo apuntaba la abogada en su intervención, en la memoria anual de la Fiscalía del año 2025, la Fiscalía ya alertaba de las dificultades que tienen para devolver a menores, aun cuando los menores quieren y aun cuando el trámite está establecido, porque es que Marruecos no contesta. Entonces, claro... Claro, es que la ley establece que el país de origen tiene que mandar un informe. Eso es. Entonces, claro, si tú le pides a un informe a Marruecos, si de los 2.169 que hay, pongamos que hay 1.500 que son marroquíes, y tú mandas a Marruecos una circular para que te manden 1.500 informes, ¿cuántos pueden contestar? Claro, es que no van a contestar. Pero si es que además, ¿por qué están aquí? ¿Quién ha querido que estén en nuestro territorio? Han podido ser enviados por sus padres, han podido hacerlo efectivamente ellos para evitar una situación, pues no sé si de maltrato... Mira, te voy a decir una cosa que ayer me llamó mucho la atención. Ayer hablamos con la gente de Suracoge. Entonces, lo que nos decían es que hay padres que están buscando a sus hijos porque el día 30 de julio había llegado un camión al pueblo y había dicho, venga, que nos vamos a Ceuta. Y los niños se habían subido. Eso nos lo dijeron ayer una de las ONGs que están trabajando sobre el terreno. Claro, igual muchos de ellos no sabían ni a dónde iban. Es que yo creo que hay mucha casuística aquí. Y como decía la abogada, como decía Patricia, hay mucha diversidad de casos. No podemos, quizá por eso la legislación también obliga a que se trate caso por caso. O sea, cada menor es un mundo en este caso. Y hay que hablar con ellos, efectivamente, los tiene que reclamar su país, tienen que enviar informes. Yo tengo, y esto Rey que se lo sabe mucho mejor que yo, primero, una vez que los localizas hay que hacer una reseña policial sobre ellos. Hay que determinar la edad que tienen, hay que inscribirlos en el registro de menores no acompañados, hay que darles un número de identificación. Es cuando el Servicio de Protección de Menores de la comunidad asume su tutela, o en este caso a lo mejor la guardia, la ONG, como ha dicho la letrada. Y luego ya el representante y tutor es esa persona que habla en nombre de ese menor, que tiene efectivamente que ponerse de acuerdo con la familia, con el país desde donde han venido, y todo ese procedimiento, yo insisto, lo tienen que hacer funcionarios que sepan mucho de esto y que lo puedan agilizar. Y nada de esto se ha hecho. Por eso es que yo creo que nos hemos enquistado en el relato. Y claro, el gobierno va y viene continuamente. Por un lado, no quiere molestar a Marruecos. Por otro lado, sabe que desde Europa están apretando. Y aquí me gustaría hacer también un inciso. No sé qué opináis vosotros. Claro, cuando Europa dice que no quiere que pasen a la península, pero si Ceuta ya es territorio europeo. Es que es una manera de reconocer
que Ceuta no está considerado en Bruselas como territorio europeo. Claro, yo les oigo decir que no pasen a la península bajo ninguna circunstancia. No, da igual península o el territorio africano español, que es Ceuta y Melilla, eso es España y por tanto eso es Europa. Reque. Sí, que luego, fíjate, Maite, lo que tú estás describiendo, lo que está claro es que no es de un día para otro. Incluso aunque enviases refuerzos, aunque enviases más agentes, esto no es de un día para otro. Y yo ahora os voy a poner el siguiente escenario. Dentro de 2 semanas van a empezar a volver a circular informes de las joyas de Zapatero, va a ir a declarar a alguien del caso Cloacas, va a tirar de la manta a alguien que está implicado en algunas de las causas de corrupción que afectan al gobierno, y de Ceuta probablemente ya no hable nadie. Y ese problema va a seguir estando ahí. Claro, entonces yo estos días me hago la siguiente pregunta. Cuando hablamos de hay que volver a la normalidad, exactamente la normalidad ¿qué es? ¿Y por qué no cambiamos la pregunta? ¿Por qué no preguntamos qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿O cuáles son las garantías para que esto no vuelva a pasar? Y ahí se me ocurren muchas cosas. Por supuesto, reforzar las fronteras sin complejos. Que el Tarajal sea una barrera infranqueable, no una boya. Más presencia habitual de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero además, yo vengo hablando con Rubén estos días de lo importante que sería que Ceuta y Melilla ocupasen un lugar central en el relato y en la agenda y en el sentimiento de este país. Desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural. Que Ceuta y Melilla estén presentes en el etos nacional, en el que, bajo mi punto de vista, están dejadas de la mano de Dios y abandonadas desde hace mucho tiempo. Y eso pasa por muchas cosas. Yo, fíjate, pensando, pues esto puede parecer infantil o puede ser naif, pero la selección española a jugar a Ceuta y luego a Melilla. Hemos visto conciertos de artistas por causas muy nobles. Bueno, pues una causa muy noble me parecería hacer un concierto benéfico por la economía en Ceuta, que se ha visto perjudicada por lo que ha pasado. Campaña electoral, acto central, meeting central, o el primero o el último en Ceuta y en Melilla. Mirad, hemos visto manifestaciones convocadas por el Partido Popular por muchas cosas. Por ejemplo, por Puigdemont. Reque, todo eso ¿por qué que no una cuentas, manifestación por Ceuta? todo eso que cuentas está muy bien, pero ten en cuenta que estás hablando de un territorio en el que solo ha ido un rey de España en los últimos 50 años y en la situación en la que estamos, el jefe de Estado actual está moviéndose con pies de plomo debido a las relaciones diplomáticas que hay con Marruecos. Y ahí voy a lo siguiente, Rubén. Yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, ayer la comparecencia de Feijóo me pareció significativa, porque Feijóo hasta ayer no había, por así decirlo, elevado especialmente el tono contra Marruecos. Y yo estoy convencido de que en el momento en el que alguien llega a la presidencia del gobierno de España y tiene su visita con Marruecos o tiene la primera reunión sobre Marruecos, probablemente le pongan encima de la mesa una serie de datos y le digan, mira, en el último mes 50 yihadistas detenidos. En el último mes, 50 avalanchas impedidas. En el último mes, 60 narcotraficantes detenidos. Y tú digas, pues igual conviene no enfadarlos. Yo sé que esto no es de la noche a la mañana, sobre todo si has perdido peso en el ámbito internacional. Pero creo que desde un punto de vista nacional, entre nosotros, creo que Ceuta y Melilla se tienen que hacer mucho más presente y creo que tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Y que si no se hace ese discurso aquí, luego es muy difícil articular medidas en política exterior, en refuerzo económico, en refuerzo presupuestario, en refuerzo de fuerzas y cuerpos de seguridad. Claro, tú tienes mucho más fácil justificar una inversión sostenida en el tiempo en Ceuta cuando aquí articulas un relato en el que Ceuta y Melilla son inequívocamente españolas. Ahora seguimos en este punto porque es que tengo que poneros unos mensajes publicitarios porque todo esto hay que pagarlo. O sea, todo esto no sale así, no. Así que enseguida volvemos. ¿Tienes algo que decir? Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? Atracón de Champions, empezamos. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Si aún no la has escuchado, Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera. ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica? No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora y eso te mueve. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos. Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. de lunes a viernes de 3 a 7. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz y con Alejandro Requejo. Estamos en un momento muy interesante del debate. Estábamos hablando de la relación también que España debe tener con Marruecos. Claro, es una relación en la que ningún ministro ha elevado la voz. O sea, todo lo que se han escuchado son alabanzas, que hay que estar agradecido. Creo que lo he comentado en alguna ocasión. Un diplomático me dijo que es que tenemos que estar agradecidos a Marruecos porque defiende una frontera que no reconoce. Entonces, claro, a partir de ahí, la relación con Marruecos hay que volver a ponerla en el centro del debate. A ver, claro, Rubén, y lo decía antes Reque, ¿no? Es una relación compleja. Claro, aquí no se trata solo de decir, mire, rompo relaciones con Marruecos, a partir de ahora que me ha mandado estos proyectiles humanos a mi frontera, que ha violado mi frontera, como dijo el presidente del gobierno, esto se acaba. Esto, si uno quiere ser sensato, hay que decir que esto es imposible. No lo ha hecho ningún presidente del gobierno. Son unas relaciones muy difíciles. Estamos hablando también de 2 planos diferentes. España es un país democrático, un Estado de Derecho, garantista, que respeta los derechos humanos, y Marruecos es justo todo lo contrario. Es justo todo lo contrario. Y además tiene la sartén por el mango, con lo cual todo esto hay que templarlo mucho. Reque lo decía, solamente ha ido en los últimos 50 años el rey Juan Carlos y antes su abuelo Alfonso XIII. Y de presidentes del gobierno solo Adolfo Suárez y me parece que en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero. Digo viajes oficiales porque nuestro actual presidente Pedro Sánchez ha ido de turista, con una gorrita de turista. Fue después de cambiar nuestra política exterior. Por eso digo que hay que tener muy buena relación con Marruecos, hay que intentarlo. Está Europa de mediador para que cualquier problema, lo que pasa es que aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Ni España ha defendido esa frontera, ni Europa ha considerado que esa es su frontera. Desde el punto y hora, como os acabo de recordar, que no quiere que pasen a la península, como si Ceuta ya no fuera territorio europeo. Eso es una cosa, y otra cosa es lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha entregado nuestra política exterior, ha dado un giro absolutamente radical a el compromiso que tenía España con la descolonización, como potencia descolonizadora con el Sáhara. No ha dado ninguna explicación parlamentaria. Y es más, vamos a suponer, en el colmo del cinismo, que, oye, lo hicimos, se hizo por un bien mayor, que era
que Marruecos no volviera desde luego, ni a plantearse la soberanía de Ceuta y Melilla. Bueno, pues aquí está el resultado. No es que no se lo haya planteado, es que este es el primer intento y seguimos dependiendo de lo que decida Mohamed VI, que mañana, pasado, dentro de 3 meses, dentro de 4, dice Reque, cuando volvamos a la normalidad. Y a lo mejor pasan 5 meses y no ocurre nada, pero el día que Mohamed VI y el gobierno marroquí decida, por lo que sea, aprovechar la debilidad que tiene, porque esta es otra, saben perfectamente, huelen muy bien en Rabat la debilidad institucional de España, los giros que ha dado el gobierno español, la falta de amigos que tiene en el mundo entre potencias como Estados Unidos e Israel, todo eso en manos de una, iba a decir de un sátrapa, sí, de una persona que desde luego no es un dirigente democrático como es Mohamed VI, pues es claro, es una combinación letal. Es que hay una cuestión que no debemos olvidar. Hablaba Maite de ese cambio de opinión respecto al Sáhara. Es una política exterior histórica que cambia. El comunicado del anuncio se hace desde Marruecos. No, es que se filtra la carta, la filtra además claro. El Palacio Real marroquí. O sea, no lo hace España. Exacto. Fue un viernes por la tarde y sale un comunicado desde Marruecos que se publica efectivamente en la prensa marroquí. Reque. Si es que acordaos de Melilla, de la valla de Melilla. Año 2020, ¿cuándo fue? Hace 2022 creo que fue, sí, y mueren decenas de subsaharianos en la valla de Melilla. Y las primeras declaraciones del presidente del gobierno son bien resuelto. Hay que decir en honor a la verdad que en ese momento el presidente no sabía que había víctimas mortales, pero ya habíamos visto las imágenes de los policías marroquíes empleándose como se emplean los policías marroquíes. ¿Vosotros os imagináis que si hoy en el desalojo de la playa del Trampolín hubiésemos visto porrazos, hubiese salido el presidente del gobierno a decir bien resuelto? A mí me cuesta mucho creerlo. Pero yo no creo que Sánchez y Marlaska sean idiotas. Y yo no creo que Sánchez y Marlaska estén encantados con ver que desde Marruecos entran 80.000 personas. Pero si no lo pueden decir, entiendo que será por algo. Y porque saben que la alternativa de cabrear a Marruecos es peor. Ahora bien, el discurso de ayer de Feijóo a mí me suena distinto. Tampoco me suena beligerante, pero me suena distinto. Y yo quiero pensar que Feijóo, líder de un partido que ha gobernado este país, antes de hacer la comparecencia de ayer, habrá levantado algún teléfono y habrá preguntado a los que gobernaron en su día hasta dónde puedo llegar. Habrá preguntado, pues qué sé yo, a Ana Palacio, habrá preguntado a la gente de Aznar, que por cierto también tuvo una relación tensa con Marruecos, y entiendo que habrá preguntado, se habrá asesorado respecto a hasta dónde puede llegar. Y lo que dijo ayer a mí me parece o a lo mejor sensato. O a lo mejor Reque ha levantado algún teléfono para hablar con Bruselas. Porque si estamos viendo que la relación bilateral no funciona como debería funcionar, nosotros tenemos una fuerza que es formar parte de la Unión Europea. Y a lo mejor si enfocáramos este problema en lugar de como una cuestión España-Marruecos, como una cuestión Marruecos-Unión Europea, a lo mejor las cosas funcionaban de otra manera. Sí, por ejemplo, para considerar a Ceuta y Melilla europeas realmente, para que tenga el paraguas de la OTAN que no la tiene. Es decir, es que yo creo que hay que hacer mucho trabajo que no se ha hecho. Y insisto, vuelvo a lo que decía antes, en parte porque tampoco en la agenda política ha estado Ceuta y Melilla. Si tú, insisto, defiendes, además de una manera de Estado, de una manera transversal, implicando a los dos principales partidos políticos de este país en que Ceuta y Melilla tienen que estar en el centro o ser protagonistas de la agenda política, luego es mucho más fácil articular políticas de Estado y defender, ya os digo, desde la defensa en los foros internacionales hasta la inversión en los presupuestos generales del Estado, en invertir en Ceuta. Vamos a ver, si es que Marruecos tiene las aduanas cerradas. Cuando hablábamos antes ese es el problema, porque es que el tema del Sáhara, cuando se resuelve, uno de los pensábamos que era a cambio de algo. Claro, es que no es que pensáramos que era a cambio de algo, es que uno de los compromisos de Marruecos, uno de los compromisos que Marruecos adquiere es que va a abrir esas aduanas, porque Ceuta y Melilla están asfixiadas económicamente, porque esas aduanas están cerradas. Pero ha ido pasando el tiempo y aquí estamos. No, el negocio ha sido nefasto. El negocio desde el punto de vista diplomático, institucional, para España ha sido nefasto. Y yo creo que hay canales, no solo el europeo, sino también desde el punto de vista diplomático, institucional, para haber negociado con Marruecos. Yo no he visto que se haya dado ningún paso. Una de las personas que tenía cierta ascendencia o ejercía una especie de diplomacia blanda, que como ha sido siempre la Casa Real Española respecto a
la marroquí. Ya sé que no son lo mismo las relaciones de Hassan II con Juan Carlos I que las de Mohamed VI con Felipe VI, pero, algo se podía haber hecho. Lejos de eso, ¿en qué ha consistido todo? En que poco menos que Pedro Sánchez decidió que si él se iba a la Mareta, el jefe del Estado se iba a Maribén, porque no iba a quedar él mal, y el rey Felipe, claro, como gesto que a mí me parece importante, pero creo que es insuficiente, recibió a Juan Vivas, lógicamente, para decirle que estaba con el pueblo ceutí. Te quiero decir que ni el gobierno lo ha hecho, o no ha sabido hacerlo, o no ha querido hacerlo, ni ha dejado que otras instituciones que podían también haber allanado ese camino lo hubieran hecho. Y ya termino con esto, y esto a lo mejor va a sonar muy prosaico, pero Pedro Sánchez hace siempre cálculos políticos con todo, con todo. ¿No será porque Ceuta solo tiene un diputado en el Congreso y es del Partido Popular? ¿No será porque ahí no se juega, ahí él cree que electoralmente no se juega nada en esa plaza? Otra cosa es que esto es un núcleo irradiador, como diría los dirigentes de Podemos, y hay muchos españoles que se sienten solidarios con los ceutís que han sido abandonados y dejados a su suerte. Es un diputado directo, pero en estas 3 semanas yo he contabilizado al menos 3 ocasiones en las que el gobierno ha pretendido cambiar el relato. Es decir, primero fue con el tema de los menores, que salió en un primer momento y se apagó. Ahora ha vuelto a salir. Ya veremos lo que dura. El tema de que las comunidades del PP eran insolidarias, tal. Aquello no cuajó en ese momento. Otro de los intentos de cambiar el relato fue cuando Mónica García va a Ceuta el domingo y dice que el problema es que Ceuta no ha habilitado carpas para los migrantes. Eso tampoco cuaja. O sea, tengo la sensación de que la ciudadanía sí está viendo el colapso y la inoperancia del Ejecutivo. Entonces, por eso no les da tiempo a cambiar el relato para llevarlo hacia otro sitio y que no se hable de lo fundamental. O sea, prueba de ello. Yo tengo aquí hoy para hablar 5 temas más. Pero seguimos hablando de Ceuta porque es que es inabarcable. Y es de lo que habla la gente. De esto sí habla la gente. Claro, y es inabarcable. Y hay muchos aristas y hay muchas formas de abordarlo. Y cuando no hablas de qué haces con los menores, pues entonces tienes que hablar de qué pasa con los ceutíes. Porque los ceutíes están viendo, pues eso, que no pueden, como decía Requeijo. La pregunta es, ¿por qué no regresa a la normalidad? No, es que no les dan soluciones. Entonces, no sé si habéis detectado eso, que ese intento de cambiar el relato no acaba de cuajar. Sí, porque además la gestión de la crisis ha ido a peor. Es que si hubiese ido a menos, pues a lo mejor el gobierno sí que podría haber ubicado el relato de fijaos que el PP y Vox no quieren acoger a los menores, ya claro, pero es que luego salía el PNV y Junts y tampoco los querían, por lo tanto ese intento tenía poco recorrido. Bueno, se enfrentaban contra Italia porque gobierna la extrema derecha, Meloni, ya, lo que pasa es que luego salía Dinamarca, que está gobernada... Es verdad, perdona, ese es otro intento más de cambiar el relato, o sea, son 3. Y luego, oye, no, es que los ceutíes son unos xenófobos. Vale, lo dice usted, que llega a la crisis 18 días después, acusando a Ceuta de inacción, cuando tiene encima parte del Partido Socialista reconociendo que efectivamente se ha hecho muy mal y que el presidente debería interrumpir sus vacaciones. Claro, es que ha sido tal el cúmulo de despropósitos en la gestión que el gobierno, en este caso, ha tenido que ir a remolque, sumándole que además este gobierno, que siempre ha sido bastante hábil, ocupando lo que en boxeo se llama el centro del ring y por lo tanto controlando el relato, hace tiempo pues que ya le ha perdido el pulso a eso. Y una de las canalladas mayores que se han vertido por parte de algunos medios oficialistas es hablar de xenofobia por parte en general de los ceutíes y luego de los médicos también allí. Es que cualquier médico que ha levantado la voz para decir, hombre, estamos colapsados, las enfermeras ayer decían que es que no daban abasto, la respuesta por parte de ministros y portavoces oficiosos u oficiales era decir que es que esto es pura xenofobia. Vamos, que una ciudad como Ceuta, en la que conviven perfectamente y en armonía 4 culturas, 4 religiones, donde no ha habido ningún problema de xenofobia jamás, yo lo sabéis, mi padre es ceutí, toda mi familia paterna es ceutí y por tanto lo conozco perfectamente, no ha habido el menor problema. Claro, que como todo contraargumento haya sido decir que hay cierta xenofobia, me parece absolutamente inaceptable. Y luego otra segunda cosa, cuando hablamos de
la antipolítica, la desafección de los ciudadanos con nuestros políticos, quedarte en la mareta durante una crisis tan grave como esta de Ceuta, esto no es antipolítica. Este no es el mensaje que le llega a los ciudadanos de ¿para qué tenemos responsables públicos? A mí me cuesta mucho, y con eso ya terminamos, que un tipo que políticamente es tan audaz como Pedro Sánchez no haya hecho ningún movimiento en una crisis que se ve que está consumiendo ministros. O sea, porque cada vez que va un ministro a Ceuta sale abrasado por la situación. Entonces, eso es lo que no acabo de entender. ¿Qué es lo que...? Sí, porque el manual de Moncloa siempre es esperar 3 o 4 días que se siga y que escampe y ya seguimos con otra cosa. Pero es que aquí no escampa. No. En fin. Pues, oye, no está mal para un 20 de agosto, ¿eh? No está mal, no. Alejandro Requeijo, muchas gracias. Como pues siempre. Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros. No he podido hablar de Zelensky, es que... No, pero era más importante Ceuta, desde luego. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Maite Alcaraz, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Reque, y también para ti. Chao. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierda. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 4 de noviembre de 1970. Número de la suerte, 8. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario con el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Editorial. Cadena COPE. Tres semanas después de que más de 80.000 personas entraran de forma irregular en Ceuta, la gestión del gobierno ha demostrado no solo ser ineficiente, sino que incluso roza la negligencia política. La colección de dejaciones cometidas por el Ejecutivo resulta cada vez más evidente. De hecho, el contraste entre el relato gubernamental y las imágenes que nos llegan desde la ciudad autónoma demuestra algo más que una falta de diligencia. A las pocas horas de que se violara de forma masiva la integridad territorial española, el gobierno intentó dar por zanjada la crisis y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció un inminente retorno a la normalidad.
Aquella euforia no se compadecía con los hechos, pero el Ejecutivo optó por construir un relato alternativo, al tiempo que demostraba mucha más dureza con nuestros socios europeos que con Marruecos. El goteo de ministros que han ido visitando la ciudad autónoma apenas ha servido para paliar una crisis política, humanitaria y también sanitaria. Un ejemplo elocuente de ello es el de la ministra Mónica García, que negó el colapso de los hospitales y culpó al gobierno ceutí de una mala gestión de la crisis. Que dos ministros como Marlaska o Álvarez no hayan comparecido en sus respectivas convocatorias en el Senado es una muestra más de la desidia de un gobierno afanado en eludir responsabilidades que le atañen de forma directa. Sin embargo, es indudable que entre todas las negligencias en la gestión de esta crisis, destaca con mucho que el presidente del gobierno siga refugiado en su residencia vacacional. En una crisis de tanta importancia, la ausencia del presidente no es solo una falta de liderazgo, es la imagen definitiva de un gobierno que ha desertado de sus funciones.